Saludos amigos, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por la frecuencia de Teleimpacto. Siempre recordamos seguirnos además en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Los viernes siempre tenemos temas interesantes aquí en Propuesta de la Noche, además de que Henry Ebrard nos entrega su tradicional sección económica donde aborda los indicadores económicos e igualmente los precios del petróleo, que en estos días han estado muy en alza, y igualmente temas económicos de interés. Pero hoy vamos a tener a Inocencio García, que es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, pero que en esta ocasión viene a conversar con nosotros sobre un seminario internacional del cual es uno de los organizadores principales, que se estará desarrollando aquí en la República Dominicana. Buenas noches, don Inocencio. Bueno, Manuel, muchas gracias por la invitación y de dar la oportunidad para hablar de este congreso internacional que estamos organizando. Fue una iniciativa de los estudiantes de la maestría en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales que están administrado por esa maestría por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, de aquí, de República Dominicana, y el Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón de España, ¿no? Sí. Es una maestría de doble titulación y ellos tuvieron la iniciativa de concebir el seminario y lógicamente yo como coordinador académico de esa cohorte 2025-2027, de esa maestría, entonces, bueno, le doy todo el apoyo y la orientación necesaria, ¿no? Bueno, además está decirle la gran complacencia que siento en tenerlo aquí en Propuesta de la Noche. Gracias, pero además, vamos a la fecha concreta en que se estará desarrollando, cuáles son los temas que se estarán abordando precisamente y si nos podría adelantar los participantes, los exponentes en este seminario, sí, que puede llamarse un seminario internacional. Sí, es un congreso internacional. Bueno, sí, un congreso internacional. Es decir, el congreso se va a realizar aquí en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, 21 y 22 de agosto de este año, ¿no? Empieza el viernes 21 a las 5:30 hasta las 9:30 y el sábado, que hay más tiempo, ¿no? Se va a prolongar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, el seminario, Manuel, se denomina América Latina y el Caribe, desafíos y oportunidades en el nuevo contexto internacional. En función de los cambios, quizás se pueda poner primero. El primero. Sí, donde están los expositores expertos, ¿no? Pero el hecho es que es un seminario. ¿No puede cambiar ese cuadro por el anterior, por el otro? El hecho es, Manuel, que hay es un congreso, y como lo conversábamos tú y yo, de mucha pertinencia en este momento que se está viviendo a nivel global, porque los expertos van a examinar cuáles son los desafíos y las oportunidades que tiene América Latina en estos cambios que se están produciendo a nivel global y que van demasiado rápidos, ¿no? No solo por razones de las tensiones entre las grandes potencias, como lo estamos viendo en el caso de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, sino también la guerra Rusia-Ucrania, que ya va para 5 años, ¿no? Ya está en curso. Empezó esa guerra Rusia-Ucrania, como todos saben, en febrero del año 2022, ¿no? Y entonces, bueno, estamos ante una situación de tensiones geopolíticas y de mucha inestabilidad, ¿no? A nivel global. Entonces, bueno, los estudiantes de la maestría, repito, en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, concibieron este seminario ¿con cuál propósito? Con el propósito de recaudar fondos para que
ninguno de los estudiantes de la maestría se quede en el viaje académico que a final de la maestría se realiza a España, a un viaje académico que tiene que ver con como el cierre del ciclo, ¿no?, de esa maestría. Y ahora, entonces, algo muy interesante que va a ocurrir, y es que se incluye una visita a la sede de la Unión Europea en Bruselas, que es la capital política de la Unión Europea. Ahí nos vamos a reunir con legisladores, parlamentarios de distintos partidos de la Unión Europea, los que se presentan en el Parlamento. Se van a recibir explicaciones ahí en la sede de la Unión Europea de cómo funciona, y lógicamente que eso forma parte de la formación y de la experiencia de los mismos estudiantes de la maestría. Y bueno, y en el caso de Toledo, yo que tuve la oportunidad, primero fui como turista, pero luego fui cuando terminé la maestría, esta misma maestría. En Toledo está yo diría, la grandísima oportunidad cultural, y es que los estudiantes ahí viven de manera directa la historia de más de 2000 años de las 3 religiones abrahámicas: la cristiana, la musulmana y la judía. Y resulta que también ven las infraestructuras, las iglesias de esas 3 religiones. Pero aparte hay una serie hay 2 guías que están al servicio de la Ortega Marañón, allá en Toledo, que nacieron precisamente en Toledo y conocen al dedillo, ¿no?, sí, toda esa riqueza cultural que está concentrada en esa ciudad emblemática, ¿no? Sí, que además de la experiencia académica hay una experiencia turística. Turística y cultural, ¿no? No, cultural. Entonces, regresando al seminario, Manuel, el seminario va a tener una importancia, yo diría, en materia de relaciones internacionales importante para la República Dominicana, porque vamos a tener lo que yo le llamo 3 miradas distintas, ¿no? Casi 4, pero 3 fundamentales. Vamos a tener una mirada en materia de esos desafíos y oportunidades desde una perspectiva anglosajona, porque vamos a tener a Evan Ellis, que fue funcionario del Departamento de Estado, el doctor Evan Ellis, y ahora está en un centro estratégico de relaciones internacionales en Washington, ¿no? Una persona con mucha experiencia, además conocedor de la región de América Latina, ha estado aquí en el país varias veces, y completa esa mirada anglosajona el doctorando Henry Lars, que es de la Universidad de Oxford, ¿no? Y va a postular desde allá, es decir, vamos a tener 5, son las 2 modalidades, tanto en línea, online, como presencial, y vamos a tener 5 exposiciones online, en línea, y 5 presenciales en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Entonces vamos a tener públicos, si se quiere, a nivel de varios continentes, ¿no? Porque se podrá accesar vía online. Entonces, la otra perspectiva que vamos a tener es la perspectiva. El presidente se acuerda. Exactamente, la otra perspectiva que vamos a tener, y yo diría que la mirada principal es la sin desmeritar las posteriores, que vienen después del expresidente Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, que dirige la Corporación Escenario, una fundación que él fundó después que salió de la presidencia. Y entonces el expresidente Samper un poco como que va a proyectar cuáles serían los escenarios de América Latina y el Caribe en función de estos dramáticos cambios que se están produciendo a nivel global. Y entonces vamos a tener también a su excelencia, la embajadora Lorea Ribalzaga Ceballos, que es la embajadora del Reino de España aquí en el país, que va a tratar de cómo, por ejemplo, su país, España, estaría
perfilando, diseñando nuevas estrategias de la cooperación iberoamericana con respecto a la región América Latina y el Caribe, y fundamentalmente el Caribe hispánico, que es el que cubre, aparte, ¿no?, de que también está Portugal como parte de Iberoamérica. Y entonces también va a estar presente el jefe adjunto de la Unión Europea aquí en el país, el señor Stefan Power, que va a tratar precisamente de la relación de la Unión Europea con América Latina en este nuevo contexto internacional. Va a estar el doctor José Manuel Jerez, que es un experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, y va a estar ya la persona, el amigo conocido, el doctor Iván Gatón, que va a tratar también sobre los desafíos. Y luego, bueno, vamos a tener también, Manuel, por eso decimos que es un congreso de muy alto nivel. Vamos a tener a la doctora Karen Barriga, que va a tratar, es una experta en negociaciones y resolución de conflictos, ¿no? Yo creo que ella va a ser como el eje fiel en medio de esta conflictividad mundial. Ella va a hablar de los desafíos de la negociación y la resolución pacífica de conflictos. Y también vamos a tener a la doctora Isabel Bazaga, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, de España también, y ella es una experta en temas de seguridad internacional. Es decir, y al otro día, sábado, vamos a bajar, ¿no?, eso que vimos en la región, lo vamos a bajar a República Dominicana, porque van a exponer alrededor de representantes de relaciones internacionales de 5 partidos del país, y entonces se va a hacer un coloquio para ver, desde la perspectiva de los partidos políticos, cómo esos desafíos y esas oportunidades se reflejan en la República Dominicana en este nuevo contexto internacional. Bueno, lo que acaba de explicar nos da la tónica de que se trata de un evento bastante interesante desde el punto de vista académico e intelectual. Ahora bien, si yo estoy interesado en participar en este seminario internacional, ¿qué debo hacer? Es decir, ¿dónde debo acudir? También el costo de participación en este seminario. Sí, en el flyer que primero se puso, Manuel, están ahí los precios de participación en el seminario. Bueno, ¿por qué con estos precios? Porque de lo que se trata, yo cuando me lo comunicaron los estudiantes me emocioné, porque la vez que yo fui, de los 15 solamente, de la maestría solamente pudimos ir 5. Sí. Y entonces ellos tomaron la iniciativa. Cuesta un viaje a España. Sí, ellos tomaron la iniciativa de organizar este seminario para que ninguno de los estudiantes, ¿no?, de los 12 que hay ahora, se quede y no deje de tener esa experiencia, que ahora, repito, incluye no solamente a la ciudad de Toledo, en España, sino también que se va a Bruselas, a la sede de la Unión Europea. Y entonces, bueno, ahí están los precios, ¿no? El precio general son $100, va a haber un precio VIP, y entonces en online son $30. Pero la calidad de ese precio está regalada. Claro, la Fundación Global está ofertando medias becas para interesados que estén, que bueno, hay unos requisitos, bueno, que estén en el área de las ciencias sociales, que sean periodistas, en fin, que es decir, que entonces sería la mitad de esos precios en el caso que se acceda, y entonces hay un número de WhatsApp donde se puede acceder ahí está también el número de teléfono, donde se puede llamar y se puede hacer y luego también en la página de ese instituto que los estudiantes en este proceso crearon, una fundación, que es el Instituto Estratégico Global, lo crearon ellos en este momento, ya inclusive está incorporado. Son muy creativos. No, son demasiado creativos, ¿no? Inclusive dicen las autoridades de iGlobal y del Instituto Ortega Marañón
que es un antes y un después de estos estudiantes, ¿no? Porque es la primera vez que estudiantes organizan un seminario, un congreso, perdón, de esta magnitud con la calidad de los expositores que ya sobre los cuales hemos hablado, ¿no? Sí. Bueno, Inocencio, este congreso se celebra en un momento, si se quiere, oportuno. Oportuno desde el punto de vista de que el mundo está viviendo en medio de conflictos, conflictos bélicos, conflictos también políticos, donde se están manifestando fenómenos interesantes, sobre todo a nivel de la región de América Latina. Esos son temas que evidentemente van a ser abordados en el curso de este seminario, pero quería preguntarte concretamente si están partiendo de algún punto donde ya se puede establecer en base a datos o estudios, realmente en el caso concreto de América Latina, que se está produciendo esta ola que llamamos que favorece mucho a lo que es la derecha, la presencia de la derecha en América Latina, que obviamente ha tenido ya resultados electorales muy favorables. Así es, así es. Bueno, es una tendencia yo creo que global, porque está ocurriendo en Europa también, ¿no? Y ya tenemos el caso de América Latina, ¿no? Tenemos el caso de Ecuador con el presidente Noboa, tenemos el caso de Tito Asfura en Honduras, ¿no? Tenemos el caso de Javier Milei en Argentina, ya van 3. Tenemos el caso del recién que ahora asume Abelardo del Espriella, que asume este 7 de agosto. Inclusive ha habido unas tensiones ahí entre el Congreso y el Ejecutivo que va a asumir, el del Espriella, porque el caso de Keiko Fujimori. El caso ahora mismo reciente que ya inclusive instalada, de Keiko Fujimori, la hija del expresidente de Paraguay. Y bueno, Paraguay siempre ha estado, ¿no, verdad? Siempre como ha sido un caso paradigmático en la región, ¿no? Pero en este proceso, esta nueva ola yo diría, de derecha y de extrema derecha, lamentablemente, Manuel. En el sentido de que muchas de las conquistas democráticas pueden ser revertidas, ¿no? Y yo, particularmente, Manuel, tengo una aprehensión con el caso de Colombia porque las declaraciones previas antes de asumir del candidato ganador, Abelardo del Espriella, bueno, son muy contundentes y me acabo de enterar. Sobre todo en materia de seguridad. En materia de seguridad. Y entonces, bueno, ¿cuál sería cuál es el temor? De que ese proceso de paz que vino consolidándose desde el expresidente Juan Manuel Santos, ¿no? Que fue el impulsor del proceso de paz, entonces vaya por el barranco, ¿no? Se desbanque y entonces haya de nuevo un gran enfrentamiento y ya inclusive el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ya le contestó. Te estamos esperando. Tú sabes que en Colombia yo diría que hay una especie de estado dual, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el estado central y como es una orografía y una geografía tan compleja la de Colombia, bueno, pues ahí la FARC tenía más de medio siglo dominando. Y entonces después del proceso de paz, como se produjo esta disidencia de facciones de las FARC, y en el caso del ELN, que necesariamente no estaba asociado no estaba fusionado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, bueno, pues lo que uno no querría, ¿no? Para la región y para los colombianos es que haya, ¿no? un nuevo, es decir, que se eleven esas tensiones que ya más o menos se habían logrado, ¿no? Amainar en materia de ese conflicto, que es un conflicto de más de medio siglo, ¿no?
Entonces, bueno, en el caso de Keiko Fujimori me envían desde el exterior, me envía Manuel desde el exterior que Keiko Fujimori nombró como canciller a un miembro del departamento de la Embajada de Estados Unidos en Perú. Crítico de China. Y crítico de China. Es decir, que en el seminario, de seguro todos esos aspectos los expertos lo van a evaluar, ¿no? Se va a realizar, a mi modo de ver, un diagnóstico muy interesante, y una cosa importante, Manuel, es que eso no se va a quedar en la web, sino que se va a hacer una publicación de todas esas ponencias. Se van a recoger en un libro en coordinación entre el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, el Instituto Universitario Ortega Marañón de España. Se van a hacer una publicación conjunta. Sí. Bueno, con tu permiso, Inocencio, sí, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir abordando estos temas porque ya necesitamos unos compromisos comerciales, y después de estos compromisos comerciales, Henry Ebrard estará compartiendo su acostumbrada sección de los viernes, donde trata temas de naturaleza económica y financiera. Retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Históricamente, para ir o venir del sur, tomar este camino era resignarse a avanzar con dificultad y lentitud. Todos se encontraban en el mismo punto, uno donde el combustible se consumía rápido. Hoy cambiamos la historia a uno de los cruces más transitados de todo el país. Túnel Expreso Plaza de la Bandera, una vía rápida y segura que conecta la capital con el paso a desnivel de Pintura, conectando también con la zona sur del país, con más de 1 kilómetro de túnel, 4 carriles y libre de semáforos, para que nuestra nación siga avanzando con la bandera en alto. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable para estimular a ejercer el derecho al sufragio. Además, sancionó en primera discusión el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad de la autoría de Alfredo Pacheco y el diputado Sadoki Duarte. Asimismo, aprobó con modificaciones en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que regula los juegos de azar. También aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que declara el 6 de junio de cada año Día Nacional del Defensor del Medio Ambiente. Y en otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, presentó 3 obras de la autoría del exdiputado Ramón Ceballo, las cuales definió como una ayuda para el ejercicio del liderazgo responsable en el país. Estas son Manual de Procedimiento Parlamentario, El Sol Enfermo y la Salud Mental y Sociedad. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Vamos a ver cómo evolucionan los precios internacionales del petróleo, presionado por el recrudecimiento de este conflicto, de esta guerra en el Medio Oriente, pero también los precios internos de los combustibles a partir de este viernes, si se mantienen o no se mantienen. Henry Ebrar, en su sección económica, nos habla precisamente de esto y otros temas también de naturaleza económica. Retornamos en breve. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrar, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Y ustedes saben que de ahí en adelante, por la presión, el interés que hay, esperamos el viernes grabar nuestro comentario que haya salido, que se haya dado a conocer la nueva lista de precios de los combustibles vigentes de la madrugada del día de mañana sábado. Ya la tenemos, así que podemos mencionarle lo que ha pasado. Eso va a ser la mala noticia, o una buena mala noticia, si se puede decir, y después sí darle una buena noticia que nos viene de la Junta Monetaria del Banco Central, con una reestimación hacia arriba del crecimiento de la economía dominicana. Primero, tema de los combustibles, tal como lo dejamos entender el pasado miércoles, con lo que ha pasado con los precios de los combustibles que han ido subiendo, el petróleo, gasolina y gasol a nivel internacional, no iba a haber baja de precio de los combustibles. Estábamos descartando incremento de precio de los combustibles, por lo que necesariamente iba a tener que subir el costo semanal de los subsidios. Y efectivamente el comunicado del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES indica que esta semana que termina ahorita a medianoche, el subsidio vigente de esta semana está en 1.149 millones de pesos, está subiendo ahora 220 millones adicionales. Estamos hablando ahora de un subsidio de 1.369 millones de pesos para impedir que los 5 combustibles más sensibles no tengan que subir de precio. Ahí estamos hablando, por supuesto, gasolina premium y regular, ambas variedades de gasol, óptimo regular y el GLP. Si vamos individualmente, de acuerdo a la información suministrada por el ministerio, el subsidio a la gasolina premium sube muy ligeramente de 25.69 a 26.77 por galón, lo cual quiere decir que de no tener este mecanismo de subsidio, la gasolina premium hoy tuviese que haber subido en cerca de 27 pesos. En el caso de la gasolina regular, el subsidio está en 52 pesos con 27 centavos. Usted ve ahí una diferencia de 25 pesos de diferencia en el subsidio entre gasolina premium y regular. Una de las razones para eso es que ustedes recuerdan que han habido bajas un poco más sostenidas y alzas menos sostenidas en el caso de la regular que de la premium. El GLP, el subsidio sube 2 pesos con 60 por galón, estaba en 15.22 esta semana y a partir de mañana se le está dedicando 17 pesos con 82 centavos. Ha estado subiendo cada semana, pero eso vamos a decir que ese es el más sensible, dado de que el consumo, el uso del GP es el combustible que más se concentra en los quintiles 1 o 2, que son los hogares de menos ingresos. Ahora yo dejo para el final el mayor problema. El mayor problema es gasol. En el caso del gasol premium, el subsidio pasa de 76
con 16 a 84 o sea que sube 8 pesos, y en el caso del gasoil regular, el subsidio ahí sube 13 pesos a 93 pesos con 95, o sea que, de nuevo, de no tener el subsidio tendría que subir en prácticamente 94 pesos el galón de gasoil regular. Eso nos plantea una situación de verdad muy cuesta arriba para las finanzas públicas, porque de mantenerse este costo de subsidio para las 19 semanas que quedan del año, habría que dedicarle más de 50.000 millones de pesos este año, y no sé, porque todavía no ha sido tan claramente explicado en qué cuánto se ha incrementado el presupuesto modificado el 2026 para la partida del subsidio. Inicialmente había unos 12.500 millones de pesos en el presupuesto original. Entendemos, yo asumo que por lo menos 20.000 millones adicionales se ha puesto. Esa es una cifra que ojalá nuestros amigos de la Dirección General de Presupuesto, grandes profesionales, yo creo que han entendido muy bien que la divulgación de las cifras ayuda a entender mejor los instrumentos públicos, se pudiese dar a conocer con mayor detalle cuánto se ha incrementado el nuevo presupuesto para el subsidio a los combustibles, y que cuánto lo mismo en el caso de la electricidad. No quería terminar esta semana y ese último día del mes número 7 sin mencionar algo que es una buena noticia. Ya la Junta Monetaria, que se reúne el último día de cada mes, dio a conocer sin sorpresa de que no van a subir ni tampoco van a bajar las tasas de interés de referencia en la República Dominicana, pero dentro de sus explicaciones nos dice algo muy importante. El mes pasado hablaba de que la proyección para la economía dominicana era un crecimiento entre un 3.5 y un 4%. Ahora modificaron el comunicado y ahora dice que para fin de año se espera un crecimiento en la parte alta de este intervalo, que va entre 4 y 4,5%. Creo que básicamente lo que se está diciendo, que de los 3.75% de crecimiento que se pensaba en el presupuesto modificado, estamos prácticamente regresando a lo que había en el presupuesto inicial, 4.5%. Ojalá pues la publicación en agosto de un nuevo marco macroeconómico que sirva de referencia para el presupuesto 2027 nos confirme esta buena noticia. Con esto cierro mi comentario económico para el día de hoy, para la semana y para este mes número 7. La cita con todos ustedes es para el mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, gracias a Henry Ebrard por estas informaciones, sus comentarios y análisis en el tema económico. Seguimos con Inocencio García, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, pero también es el organizador o uno de los principales organizadores de este seminario internacional que ya en el segmento anterior abundamos bastante con informaciones muy concretas y sobre todo si usted está interesado en participar, ya ahí se le dio el número telefónico al cual se puede comunicar para participar y se dio una tarifa bastante atractiva. Inocencio, hablábamos de América Latina. Si se quiere, esta irrupción, esta ola de candidatos de derecha y ultraderecha que están teniendo presencia en la región. No citamos el caso de José Antonio Kast en Chile. Que bueno, inició su proceso y ya comienza a tener ciertas dificultades.
Mira, Manuel, hay un cansancio de la población a nivel global. Sí. Porque lo mismo ocurrió con Boric. ¿No? Boric Lo era de mismo. izquierda. Cero a la izquierda. O sea, lamentablemente, Boric, como decimos de manera coloquial, no dio pie con bola, ¿no? Lo primero es que tú no puedes pretender introducir cambios profundos en los regímenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuérdate que Boric perdió la consulta de reforma constitucional, 60-30, 60 rechazando y solamente 30 o 29 y algo positiva. ¿Y por qué? Porque iban a convertir a Chile, yo leí esa propuesta, en un estado al estilo Bolivia plurinacional, donde inclusive los indígenas, los aborígenes tradicionales, ¿no? De Chile, que están en el Pacífico, iban a tener una especie como de régimen y justicia aparte. Lógicamente, eso fue rechazado. Bueno, pues esto le dio paso a José Antonio Kast, ¿no? Así es. Pero todo esto está ocurriendo en América Latina con la presencia de un hombre en la Casa Blanca en los Estados Unidos que se ha creído muy en serio el tema de resucitar no la doctrina Monroe, sino la doctrina Don Roy. Y entonces resulta que ya esa intervención que a veces se hacía de manera solapada, callada en los gobiernos de la región, ahora se hace de manera abierta desde Washington, donde hay política muy definida con relación a Washington, Estados Unidos. Está una política de aranceles que nos golpea incluso a República Dominicana. 12%. Nos pusieron 12.5%, uno de los países que es aliado más penalizado, porque es de 10 a 12.5% y a nosotros nos fijan el máximo. Pero igualmente hay, ya lo que se conoce son intenciones directas de intervenir en procesos electorales en la región, como es el caso reciente de Brasil. Es decir, estamos viviendo un escenario que tú decías, bueno, ese es el escenario que vivía siempre. Estados Unidos mantenía siempre su control aquí, pero vuelvo y te repito, ahora se están aplicando políticas que son políticas directas, presiones directas sobre los países. ¿En qué puede desembocar esto? Bueno, sí. La región, Manuel, vive un momento histórico, yo diría, muy preocupante y delicado, porque resulta que Estados Unidos, en su Estrategia Nacional de Seguridad, muy claramente dice que no se va completamente, pero que se va yendo de las otras regiones del planeta, ¿no? Se está yendo, por ejemplo, como ellos no pueden sostener a nivel militar, esa amplitud de Asia-Pacífico, entonces ya se quedan, de Indo-Pacífico, como ellos le llaman, se quedan solo en el Pacífico, porque militarmente no están para, ¿no? Como tienen tantos frentes abiertos, Estados Unidos ahora se queda solo en el Pacífico, no necesariamente que va a abandonar la parte índica, ¿no? Pero que está teniendo dificultades para tener tantos frentes abiertos. Entonces, a la Estrategia Nacional de Seguridad, decir que me retiro a mi hemisferio, al hemisferio occidental, bueno, pues lo más cercano que tiene Estados Unidos en su hemisferio occidental somos nosotros, la región de América Latina y el Caribe. Entonces, la presión, ¿no? Esa presión viene hacia la región, una región que es estratégica, que Estados Unidos a principios de siglo abandonó por el tema de la lucha contra el terrorismo. China penetró, ¿no? En términos comerciales, fue desplazando a Estados Unidos en materia de inversión, y entonces, bueno, eso está representando para la región una enorme presión, y tal como tú señalas, por ejemplo, ya no hay miramientos en intervenir en procesos electorales. Por ejemplo, en el caso de Honduras, debes de recordar que
se amenazó el presidente Trump de manera directa: si no gana Tito Asfura, ustedes no tienen, y lo mismo ocurrió, no tienen apoyo. Lo mismo ocurrió con la elección de medio término, que se creía que iba a ganar en el segundo balotaje, iba a ganar, por ejemplo, el de gobernador de Buenos Aires, ¿no? Ahora no recuerdo, Kicillof, ¿no? Como se ganó con toda la provincia de Buenos Aires, que es donde se concentra en Argentina el 40% de la votación, ¿no? Electoral en Argentina, bueno, pues él amenazó: si en una segunda balotaje ocurre eso mismo, usted, Milei, no tiene apoyo. Y lo mismo pasó con Honduras, lo mismo, por ejemplo, pasó en estas elecciones de Colombia, cuando él intervino de manera directa diciendo que tenía quien apoyaba era al abogado y lo mismo recién intenta electo. replicar en el caso de Brasil. Lo que pasa es que en Brasil hay unas instituciones que son instituciones históricas muy fuertes. No es lo mismo una cancillería, por ejemplo, en el Caribe que Itamaraty, la cancillería brasileña, que yo la conozco, es una institución muy sólida. Brasil tiene una política exterior, siempre la ha tenido desde la década del 60, a pesar inclusive de los gobiernos militares, han tenido una relativa independencia en su política exterior, yo diría muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, con Brasil yo creo que se le va a hacer más difícil, pero de todos modos, el presidente Donald Trump no ceja en intervenir de manera directa. Y entonces, bueno, ¿qué consecuencias está teniendo este tipo de intervención? Bueno, que en la región no vamos a tener verdaderamente gobiernos con la más alta legitimidad. Porque, por ejemplo, en el caso de Perú, que también él se pronunció, que debía ganar Keiko Fujimori, bueno, se señala ahí que los votos del exterior que vinieron de Estados Unidos fueron decisivos. ¿verdad? Y que como que no hubo control sobre esa masa. En general, el voto del exterior fue el que le dio la gana. Tanto en uno como en otro, tanto en el caso de Colombia como en el caso de Perú. No, y llamar la atención de que tanto los resultados en Perú como en Colombia fueron muy reñidos. Demasiado, por muy poco margen fueron esas dos. Entonces, ¿qué significa ese poco margen? Que la legitimidad de origen se daña, y luego si hay una mala conducción de esos jefes de Estado que ya en su desempeño, entonces vendría la ilegitimidad del desempeño. ¿Qué fue lo que le ocurrió, por ejemplo, a Jovenel Moïse, ¿no? Okay. Que asumió con una cierta ilegitimidad de origen, y luego entonces en el proceso de su ejercicio gubernamental cometió errores, y entonces ahí vino la ilegitimidad del desempeño. Eso es lo que puede ocurrir en este fenómeno de derechización que se está produciendo en la región, donde lamentablemente eso que nosotros hemos conocido como el sistema democrático cada vez está siendo más erosionado, y está siendo erosionado por quien debe precisamente preservarlo, que es la potencia, ¿no? Bueno, eso se creía antes. Eso se creía antes. Eso se creía antes. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente,
le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable para estimular a ejercer el derecho al sufragio. Además, sancionó en primera discusión el proyecto de ley sobre gestión de la ciberseguridad de la autoría de Alfredo Pacheco y el diputado Sadoki Duarte. Asimismo, aprobó con modificaciones en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que regula los juegos de azar. También aprobó en 2 discusiones seguidas el proyecto de ley que declara el 6 de junio de cada año Día Nacional del Defensor del Medio Ambiente. Y en otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, presentó 3 obras de la autoría del exdiputado Ramón Ceballo, las cuales definió como una ayuda para el ejercicio del liderazgo responsable en el país. Estas son Manual de Procedimiento Parlamentario, El Sol Enfermo y la Salud Mental y Sociedad. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Históricamente, para ir o venir del sur, tomar este camino era resignarse a avanzar con dificultad y lentitud. Todos se encontraban en el mismo punto, uno donde el combustible se consumía rápido. Hoy cambiamos la historia a uno de los cruces más transitados de todo el país. Túnel Expreso Plaza de la Bandera, una vía rápida y segura que conecta la capital con el paso a desnivel de Pintura, conectando también con la zona sur del país, con más de 1 kilómetro de túnel, 4 carriles y libre de semáforos, para que nuestra nación siga avanzando con la bandera en alto. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Bueno, evidentemente que todos estos temas que estamos abordando aquí sobre geopolítica, muy concentrado en el continente, se van a abordar también en este seminario, este congreso internacional que tendrá lugar en la sede de Funglode. Pero, Inocencio, la situación en Cuba está muy difícil. Prácticamente el turismo, que representaba una de las principales fuentes de ingresos de divisa, se ha esfumado. Las principales cadenas hoteleras se han ido, es decir, que operaban prácticamente el 40% del total de habitaciones que tenía disponible Cuba se ha ido, pero hay un recrudecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos que ha llevado a Cuba a una situación difícil. Están experimentando con unas reformas internas, pero parece ser que la situación se torna cada vez más difícil. Sí, la situación de Cuba, Manuel, yo diría que es dramática. Dramática porque el gobierno de los Estados Unidos ha reforzado el embargo. Yo diría que es un estrangulamiento total, ¿no? Acabo de leer que el 90%, ya que tú te referías al turismo, el 90% de las instalaciones hoteleras cerraron. Ya tú debes imaginarte cuál es la situación. Porque, bueno, porque no hay electricidad. No hay electricidad porque las tarjetas de crédito no operan en Cuba. No hay mecanismo de pago internacional. No, es una situación realmente dramática. Hay, por ejemplo, evaluaciones de expertos
no solo de la región, sino expertos de Naciones Unidas y expertos norteamericanos, que señalan que lo que se está cometiendo es un genocidio, ¿no? Genocidio lento, no como el de Gaza, pero es un genocidio como tal, porque inclusive hay muertes tanto se ha elevado la mortalidad infantil, se están muriendo personas porque no tienen acceso, a adultos mayores porque no tienen acceso a medicina, de hipertensión, de diabetes, etcétera, ¿no? Y entonces el gobierno cubano, yo diría, en una medida desesperada, la Asamblea Nacional, que es la que realmente gobierna, ha decidido adoptar 74 medidas de reformas, que son reformas muy profundas, ¿no? Y inclusive en esas 74 reformas, cuando uno las puede leer, uno se da cuenta que son muy complejas para un Estado que ha estado fuera del sistema capitalista, ¿no? Es decir, lo que quiere decir que no hay el expertise, ¿no? No quiere decir que no haya, Cuba tiene sobrada capacidad intelectual, pero ha estado durante más de 60 años fuera del sistema capitalista. Además de las instituciones que sirven de soporte. Y entonces, exactamente, es decir, porque no es que tú decidas las medidas, es que tú debes tener las instituciones que tengan el entrenamiento precisamente para llevar esas medidas a buen término. Y uno de los, le decía un amigo cubano, van ustedes a modificar la Constitución, porque las empresas, por el sistema no socialista del régimen, las empresas son del Estado, ¿no? Entonces va a ser realmente, son medidas muy profundas. La gerencia no creo que exista, pero además se necesitan apoyo de los organismos multilaterales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y entonces si el gobierno del presidente nos dice, ustedes no van para allá, sí, no van. Sí, disculpe Inocencio, pero como se está acabando el tiempo, hay un tema muy presente que no podemos pasarlo por alto. España acaba de hacer una regularización de más de 500.000 inmigrantes que estaban indocumentados en situación migratoria irregular y lo acaba precisamente de documentar, pero se le produce esta avalancha que viene desde Marruecos. Una situación bastante compleja. Es un mar humano lo que se vio ayer. En Ceuta. En Ceuta. Bueno, si tú mandas una señal del entrentó, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, uno no querría, porque queremos mucho a España, ¿no? Por la relación histórica que tenemos, los lazos culturales, etcétera. Bueno, pues por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que las medidas no sean populistas, que las medidas no sean para... Tenemos que tener que tenemos una frontera de un país que no esté en la situación de Marruecos, es peor, como una situación de inseguridad. No, porque no son incomparables. Pero entonces tenemos ahora, hay que decir esto, Manuel, ya que pusiste el tema Haití, que ya perimió el TPS norteamericano y hay 350.000 ciudadanos haitianos que van a ser deportados a su país. Bueno, peligroso. Bueno, hay que poner la barba en remojo, como dice. Nosotros tenemos que poner la barba en remojo y ojalá el gobierno mantenga su firmeza para que precisamente esas deportaciones no lleguen a la República Dominicana. Bueno, eso esperamos. Bueno, finalmente, Inocencio, el Congreso es... 21 y 22 de agosto, viernes y sábado, vamos a tener este interesantísimo Congreso con expertos nacionales e internacionales de muy alta capacidad
académica, política e intelectual. Y bueno, lo que les reiteramos es que se inscriban, que participen, porque realmente van a disfrutar y van a tener información de primera mano en este congreso. Bueno, siempre es enriquecedor hablar con Inocencio García, el amigo Inocencio García. Gracias, Inocencio, por acceder a esta invitación. No, y gracias a ti, Manuel. Muy agradecido. Muy agradecido nosotros, a nombre, te lo digo, de los estudiantes de iGlobal, del Instituto Ortega Marañón, precisamente por darles esta oportunidad de difundir, ¿no?, este Congreso Internacional. Sí. Bueno, gracias a ustedes por su sintonía. Recordarles siempre que además de la frecuencia de Teleimpacto nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Solamente me resta desearle muy buenas noches y lógicamente buen fin de semana.